pequeña cirugía bucal hoy, en la mañana de emergencia, por lo que, bueno, voy a intentar hablar lo más modulado posible. Esta noche vamos a hablar de un tema súper importante, como lo es la integración sensorial, entendiendo que más del 90% de las personas con autismo em, experimentan desórdenes del procesamiento sensorial. Entonces voy a empezar a compartir y comenzamos la presentación. Es un gusto para mí compartir con ustedes todo esto, toda esta experiencia. Entonces, tips para el manejo primario de los desórdenes del procesamiento sensorial en el hogar y en la escuela. Mi nombre es Nelly Delgado, como bien dijo el compañero Rafael. Mi número de sanidad es el número 21 y soy diplomada en integración sensorial para autismo y TDAH. ¿Por qué coloco para el manejo primario? Los desórdenes del procesamiento sensorial deben ser manejados por un especialista. Sin embargo, pueden ser manejados primariamente por papá, mamá, familiares y docentes escolares, cuidadores incluso. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer la realidad ante la idealidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos papás no tienen dinero para pagar terapias sensoriales, por lo que no pretendemos con estos tips sustituir una intervención, pero sí que papá y mamá maneje exactamente qué es lo que le ocurre a su hijo para abordar, estimular, incentivar, promover y, por supuesto, colaborar en lo que pueda al proceso evolutivo de estos desórdenes del procesamiento sensorial. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vale, seguimos. Para nosotros poder de manera responsable dar unos tips, tenemos que primero explicar a los papás, especialistas en general, docentes y familiares, que entre 0 y 7 años se da el proceso de plasticidad cerebral. Por lo que, si bien es cierto que el autismo nos acompaña toda la vida, la idea es intervenir tempranamente. ¿De qué manera? ¿Qué podemos hacer como papi, mami, docentes y cuidadores? Observar a nuestros niños, observar con detenimiento y con detalle, conocerlo, anotar absolutamente todas las conductas que observemos, registrarlas y colocar allí la frecuencia en la que se repite esa conducta. ¿Qué quiero decir con observar, conocer, anotar, registrar y colocar la frecuencia de las conductas? Que de repente yo estoy haciendo un jugo de lechosa y veo que mi niño se tapa los oídos. Wow, se tapó los oídos, lo anoto. Encendí algo que hacía ruido y mi niño se volvió a tapar los oídos. Wow, se tapó los oídos, lo vuelvo a anotar. Coloco las veces que ocurre en el día y las veces que ocurrió en la semana. Ojo, si yo veo que esto se repite, evidentemente la idea es suprimir el estímulo para no torturarlo. Pero es importante para nosotros los especialistas conocer ese registro e ir haciéndonos una idea de lo que pueda estar ocurriendo. Recuerden que el autismo es un tema bien complejo, ya que visualmente tú no te das cuenta que un niño tiene autismo. Visualmente no te das cuenta que tiene un problema de lenguaje, visualmente. Visualmente no te das cuenta que tiene un problema o un desorden del procesamiento sensorial. Es por ello que nosotros registramos conductas para poder hacernos una idea de qué ocurre, cómo ocurre, cuándo ocurre y de qué manera ocurre. Para ello tenemos que tener un poco de tiempo, de dedicarle un poco a nuestros hijos, cosa que no está ocurriendo en nuestra sociedad por diferentes razones. Entonces, si nos detenemos
a dedicarle al menos media hora al día o una hora a nuestros hijos o familiares a través de un juego, a través de cocinar con ellos, hacer alguna actividad en el hogar que a ellos les guste o fuera del hogar, podemos observar, conocer, anotar, registrar la frecuencia en la que ocurren todas estas conductas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Continúo. Eh, Hay algo muy importante y esto es vital que quede muy, muy claro. Lo que decía al principio, muchos papás no tienen las posibilidades económicas para que un niño entre a terapia por diversas razones, pero es obligatorio que hagamos un esfuerzo para realizar un perfil sensorial. Un perfil sensorial es una herramienta utilizada por los especialistas en desórdenes sensoriales que permite conocer con detalle qué le ocurre al niño en alguno de sus 8 sentidos. Recordemos que Jean Ayres, que fue la que prácticamente dio a conocer todo este tema de los desórdenes sensoriales, nos indica que ya no son 5 sentidos, sino 8. Entonces, se suman el vestibular, el propioceptivo y el interoceptivo, a los 5 que ya conocemos. En este perfil sensorial, que es bastante largo, los papás lo llenan con calma, con tiempo, con mesura, y nos llevamos al menos una semana para analizar e interpretar los resultados. ¿Para qué nos sirve? Para poder definir cuál es el desorden sensorial más marcado, más notorio, o cuáles son ellos para poder intervenir. No podemos intervenir si desconocemos el perfil sensorial. Por lo que colegas, familias, papi y mami en general, es obligatorio para todo niño con autismo y TDAH hacer un perfil sensorial. Con ello, con esta herramienta, vamos a ayudar muchísimo, porque aunque no puedan pagar una terapia, nosotros vamos a dar indicaciones de, por ejemplo, el ejemplo que les colocaba de la licuadora. Papá tiene un desorden sensorial muy marcado a nivel auditivo, que es la mayoría de los desórdenes sensoriales en autismo, según la investigación basada en la evidencia. Entonces yo le digo a papá, oye, papá, cuando vayas a licuar, que él no esté, o ponle unos audífonos, o ponle unos tapones si se deja, o licúa en un momento donde el peque no esté. Evita los ruidos exagerados, la televisión muy alta, música a todo volumen. Entendemos que no controlamos el ambiente, los vecinos, etcétera, ni las zonas donde vivimos, pero sí podemos ofrecer o brindar un entorno más amigable a estos peques desde el conocimiento de qué le ocurre y qué lo detona. Entonces, es obligatorio la realización de un perfil sensorial. También es importante para todos los que me escuchan y me ven que cada niño es diferente. Cada intervención sensorial es diferente, es individualizada, no es grupal ni es genérica. Por lo que yo voy a dar unos tips genéricos en base a situaciones que no son reales, ya que yo requiero de un perfil sensorial para poder dar indicaciones específicas, ¿vale? Si hay alguna pregunta hasta acá, me lo hacen saber. Continúo compartiendo información. Como les explicaba, tenemos 8 sentidos. En los desórdenes del procesamiento sensorial nos traen consecuencias específicamente en el desarrollo de la motricidad fina, por ejemplo, lectoescritura, en las interacciones sociales. Y algo muy importante
de lo cual estamos haciendo mi equipo y yo un programa a nivel nacional, es que nos llegan de cada 10 niños, 8 con una nota del colegio que dice, niño con problemas de conducta. El desorden del procesamiento sensorial em, genera una incomodidad conductual, emocional y física incluso. Pero eso no quiere decir que el niño tenga problemas de conducta. Tiene un problema de desórdenes del procesamiento sensorial, perdón, que le genera angustia, incomodidad y lo detona. Si yo no tolero un ruido y me hacen un ruido que me exaspera, que me irrita, que me detona, obviamente me voy a alterar, puedo llorar, gritar, golpear, morder, rasguñar. Lo vemos en consulta a diario y confunden estas conductas con un problema de base conductual psicológica. Y la base es un problema o un desorden del procesamiento sensorial. Cuando nosotros hacemos el perfil, nos damos cuenta que no tiene problemas de conducta, que es una respuesta sensorial a un desorden que tiene el niño. Por lo que a todos los peques le hacemos un perfil sensorial, a todo el que viene, a todo el que llega, a todo el que se le pueda hacer, hay que hacerle un perfil sensorial, ¿vale? Eh, Perdón, hola, vale, continúo. Hola, ¿están haciendo alguna pregunta? ¿Escucho voces? No, doctora, Continúo. se conectan con el micrófono activo y se escuchan las conversaciones. Vale, perfecto. La revista Dial Net.Unirioja española nos habla de que el 90% mínimo en la investigación basada en la evidencia de los niños con autismo presentan desórdenes del procesamiento sensorial. En mi experiencia profesional, todos los niños con autismo presentan desórdenes del procesamiento sensorial, todos. No ha habido uno que no presente desórdenes del procesamiento sensorial, por lo que pues esta revista está bien cerca de la realidad. Este estudio tiene 2 años ya de realizado, por lo que seguramente si buscamos en la literatura actual, podemos hablar de países que no tienen estadísticas certeras de un 95 a un 100% de los niños con autismo. Como les decía en mi experiencia, todos los niños con autismo y TDAH presentan uno o más desórdenes del procesamiento sensorial. Los niños o las personas normotípicas presentamos al menos un desorden del procesamiento sensorial. Tú y yo y todo el que nos escucha tenemos un desorden del procesamiento sensorial. Preguntan por allí que cómo saberlo con un perfil sensorial. Lo que hablaba en la lámina anterior, es obligatorio realizar un perfil sensorial, obligatorio para poder nosotros tener una luz y saber por dónde vamos a partir la intervención, de dónde va a partir, de dónde va a iniciar la intervención. No podemos trabajar a ciegas. Hay un dicho por ahí que se llama dar palos de ciego. No podemos trabajar a ciegas, no podemos inventar, no podemos improvisar. Los desórdenes del procesamiento sensorial es algo sumamente delicado, hay que ser muy responsables y hay que tener un perfil sensorial. Más allá del perfil, de lo que voy a hablar ahora, es que tenemos que tener un cuestionario muy claro de la rutina de ese niño en el cole y en el hogar. ¿Por qué? Porque nos llegan muchos niños con algo que se llama deprivación sensorial, que es un niño
que ha estado estimulado poco, escaso o nada. Hay un síndrome que también nos llega que se llama síndrome del niño de apartamento. Tiene mucha relación con el tema de la deprivación sensorial o de estímulos, donde al niño se le saca poco a la calle, a los parques, y presentan un tipo de desorden sensorial que no es real. Es adquirido por la deprivación de estímulos sensoriales, ¿vale? Entonces, respondiendo a la pregunta que acabo de leer, es importante, obligatorio e imprescindible realizar un perfil sensorial. En, como les decía, la hipersensibilidad auditiva es el más común. ¿Hasta qué edad se puede corregir tratamientos de procesamiento? A todas las edades. A todas las edades. Actualmente tenemos adultos con TEA trabajándoles en desórdenes del procesamiento sensorial. La hipersensibilidad auditiva es el más común, nos dice la literatura actual, junto a la selectividad alimentaria y el tema de las texturas en piel. Yo me especialicé en selectividad alimentaria, ¿vale? Sabemos que gran parte de los niños con autismo presentan selectividad alimentaria, incluso niños que no tienen autismo, ¿vale? Continúo. Repetimos, si no conocemos su desorden sensorial, no podemos ayudar o no debemos hacerlo de manera irresponsable. Ojo con esto. Se percibe la información de diferente manera en un desorden sensorial. Una de las causas es la famosa poda sináptica. Generalmente, una persona normotípica hace una poda sináptica del 40% versus personas con autismo que hacen una poda sináptica del 15%. Una poda, como lo dice la misma palabra, podar algo, quitarlo y que se renueve. Las neuronas, entonces esa poda sináptica de esa conexión entre neuronas se da en una persona normotípica en un 40% aproximadamente, en una persona con autismo en un 15%. Al no haber poda sináptica, hay muchas conexiones neuronales y esto hace el desorden del procesamiento sensorial. Hay una sobreestimulación. Y bueno, ya los expertos que han intervenido en todos estos días y que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, ya sea profesores o compañeros o literatura, nos hablan de la influencia de los alimentos, de la microbiota y todo el tema gastrointestinal. Continuamos. Vamos entonces con los tips generales para promover la tranquilidad. Es importante anticipar todo lo que va a ocurrir, independientemente del desorden sensorial que tengamos. Esto lo ayuda al niño o persona a bajar los niveles de ansiedad. Si yo tengo un desorden sensorial auditivo, como les comenté, que son la mayoría, y obligatoriamente mami va a llevar al peque a un centro comercial porque no lo puede dejar solo en casa, entonces yo le digo, mi amor, Luis, papito, vamos a salir, va a haber ruido, sabemos que no lo toleras o lo toleras poco. ¿Qué te parece si te colocamos unos audífonos? ¿Qué te parece si te quedas afuera con papá y yo entro? Diversas estrategias que podemos lograr para promover la tranquilidad y la paz lo más posible. Tratar de que detone lo menos posible. Ojo, si el procesamiento sensorial, el desorden no está siendo tratado, abordado, es evidente que vamos a tener detonaciones constantes y respuestas conductuales a una incomodidad real. Mantener espacios amigables y seguros, el tema de la luz, los sonidos, olores, una cama estable, ¿qué quiero decir con estable? Hay niños que no toleran estar en una hamaca, en una cama muy pequeña.
Si es posible que duerma en el suelo. No sé si han visto a peques que les gusta estar en el piso, en el contacto, la temperatura del piso, tiene mucho que ver con la parte táctil. Entonces, es importante mantener espacios amigables y seguros lo más que se pueda. Reducir la sobreestimulación, por ejemplo. Yo no tengo un desorden sensorial auditivo. Entonces, yo puedo tener la licuadora encendida, escuchando a todo volumen a mi artista preferido, a mi cantante preferido, y paralelamente el televisor prendido por allí con mi hija. Eso para un peque con autismo que tiene desórdenes del procesamiento sensorial auditivo es una sobreestimulación. Por ejemplo, hay niños que no presentan esta alteración, pero la mayoría sí. Por ello nos enfocamos tanto en el tema de los sonidos. Entonces, apagar el televisor, apagar la licuadora, apagar los sonidos lo más que se pueda, no gritar. Ya vamos a continuar hablando de esto. Explorar texturas. ¿Qué significa explorar? Ir probando qué le gusta, qué tolera y qué no tolera. Por eso me voy a la lámina segunda, donde coloco que hay que conocer y observar. Si yo veo que a mi hijo no le gustan las etiquetas, se las voy a cortar, no lo voy a torturar. Entonces, la idea es conocer, observar, anotar y registrar para poder ayudar, apoyar y tratar de dar más calma a estos peques o a estas personas para que las detonaciones disminuyan en el tiempo. ¿Qué nos trae esto como beneficio? Mayor tranquilidad y calma en diferentes contextos, en el parque, en el cole, en la casa, en el lugar de terapias, en algún lugar a donde lo llevemos. Continúo. Realizar tareas divididas por partes, es decir, tiene relación con la sobreestimulación. No es lo mismo que yo le haga un dictado a un niño, por ejemplo, un peque que ya escribe, de 30 líneas, a que le haga de 5 en 5. Es por ello que hablamos tanto, y en las redes se ve mucho, el tema de las adaptaciones curriculares. Adaptaciones curriculares, por el tema de la sobreestimulación. Es por ello que es pertinente que los docentes tengan cierto conocimiento de este tema sensorial para, si no lo puede prevenir, al menos abordar a tiempo, retirarlo del salón y ver de qué manera hace su espacio más amigable y más seguro. En colocarlo en el deporte que más se adapte a nivel, obviamente, sensorial, juegos de patuque, en todo lo que tiene que ver con colores, pinturas, masas, líquidos, sólidos, semisólidos, que los toque con todas las partes de su cuerpo. Tener un espacio de calma si es posible. Uso de pictogramas, ya esto lo sabemos, es muy importante para la anticipación y la planificación. Recuerden que los niños con autismo tienen alteraciones en el tema de la planificación o las funciones ejecutivas. Es por ello que la planificación para ellos es muy importante y usamos los pictogramas en estos casos, en la mayoría. Buenas noches. ¿Cuál sería la recomendación para realizar esas actividades si el niño lleva todo a la boca? Si el niño se lleva todo a la boca, el niño podría, ojo, ser un buscador propioceptivo. Hay que pasarle un perfil sensorial. ¿Qué recomiendo yo? Los collares mordedores. Hay unos collares como de goma que no se rompen fácilmente, que son amigables para la dentadura y que ellos pueden morder todo el día, porque si bien es cierto, tenemos peques que se llevan todo a la boca porque son buscadores. Estos peques podrían morder, ¿vale? Entonces, la idea es realizar un perfil sensorial. Siempre voy a ser muy enfática en que no podemos trabajar a ciegas
ni dar recomendaciones irresponsables hasta que no se haga un perfil sensorial. Sin embargo, tu pregunta es válida. Sería pertinente que se le realice un perfil sensorial y pertinente que se le pueda colocar un collar para morder, para que se lleve a la boca, porque podría ser un buscador. El que yo recomiende un collar sensorial no quiere decir que te estoy dando un diagnóstico. Yo puedo recomendar 10.000 cosas. Lo importante es minimizar la conducta inadecuada. Y para ello nos valemos de muchísimas estrategias de toda la vida, de nuestras abuelas, de nuestras mamás, ¿vale? Son estrategias válidas, lo que nosotros llamamos estimulación sensorial, que no es lo mismo que abordaje sensorial, estimulación sensorial. Nosotros diariamente realizamos estimulación sensorial, o la mayoría de las mamás de antes. Ir a la playa es una estimulación sensorial, estimulación. El abordaje es otra cosa. Continuamos. Buenas noches. Por favor, quisiera saber dónde hace este perfil sensorial. Mi niña no le molesta la licuadora, no terminé de leer. Ok, nosotros lo realizamos. Hay muchos centros acá que lo realizan, muchos profesionales, terapeutas. Nosotros lo realizamos. Al final voy a dar mis contactos, ¿vale? Gracias por tu pregunta. Continuamos. El tema de la estructura, los hábitos, la rutina, hace que disminuya la ansiedad, disminuyen las detonaciones y disminuyen las conductas inadecuadas. Porque, ¿por qué nosotros hacemos un perfil sensorial y un abordaje? Para disminuir o extinguir las conductas inadecuadas que alteran el desenvolvimiento de ese niño a nivel social. Al fin y al cabo, el impacto o el desafío es a nivel social. Social con mamá, con papá, con hermano, con tía, con abuela, en una fiesta infantil, en el cole, ¿vale? Por eso hay tantos niños no escolarizados o que no los aceptan, porque detonan con facilidad, conductualmente son disruptivos, como los llaman por allí, y no se han dado a la tarea de ver que hay un problema o un desorden del procesamiento sensorial. Continúo. Colocar normas y límites claros. Me quiero detener acá sin profundizar el tema. Hay una corriente mal interpretada que es la crianza respetuosa. Está mal interpretada porque de cada 10 mamás que me llegan con esta crianza, 10 están equivocadas. No las mamás, la interpretación de la corriente que han leído, de la cual no se han preparado muchos. Los niños con autismo necesitan límites. Los seres humanos necesitamos límites. Si no tenemos límites, nunca vamos a poder lograrlo. ¿Estas conductas de detonación se pueden corregir? Absolutamente, Eva. Se corrigen ad integrum, por completo, con abordaje, con terapia, ¿vale? No de manera casera, lamentablemente no. Utilizar calendarios visuales, la intensidad baja de voz al hablarle, no pantallas entre 0 y 6 años. Yo vivo peleando en las redes con el tema de no pantallas. Creo que es un movimiento que está a nivel mundial. Recuerden que las pantallas bloquean el desarrollo de la corteza prefrontal, donde se da el lenguaje. Por lo que 0 pantallas de 0 a 6 años, pero no tenemos el tiempo para jugar con nuestros hijos. Entonces le damos las pantallas porque nos fastidia prestarle atención. Suena duro, pero es así. Usar elementos con peso. Ojo, esto es luego de una observación detallada. Hay niños que se calman mucho con el peso, con que los aprieten, con que les hagan una contención propioceptiva, interoceptiva y táctil. Hay que ver el caso con detalle, sin embargo, nos ha ayudado mucho
este tema a nivel casero, ¿vale? Continúo con las láminas. Si no tienen otra pregunta, estamos a la orden igualmente para aclarar todas las dudas. Un segundito. Me fue esta lámina. Cosas de los programas. Vale. Jugar con muñecos para modelar lo que queremos enseñar y apoyar en el niño. Jugar con agua a través de aproximaciones sucesivas, entendiendo que hay peques que no les gusta, a los que no les gusta, ojo, hay peques que les gusta además. No podemos invadir de manera intrusiva a los niños con autismo a nivel sensorial. Conozco muchas mamás, papás, abuelos y abuelas que te dicen, báñalo y punto, eso se le quita. No. Los desórdenes sensoriales, señores, son una realidad. No es una farsa, no es un invento del niño, no es un engaño, no es una malcriadez. Son reales. Se sienten y se perciben de manera real. Hay que crear conciencia a papás, mamás y familias en que los desórdenes, el procesamiento sensorial no son un capricho. No es que soy quisquilloso, no es que soy maniático, es que realmente no puedo procesar bien los estímulos del exterior y me generan incomodidad al punto de detonar en conductas no deseadas. Variar levemente las rutinas cada día. La playa y la montaña yo la recomiendo como el mejor estímulo sensorial desde que existe el mundo. La playa, la arena, el sol, hay muchísimos estímulos. Ustedes dirán, ¿eso no es sobreestimular? No. Nunca la naturaleza va a ser sobreestimular. ¿Ayuda a regular un trampolín, una hamaca sensorial o circuitos en casa? Absolutamente sí, Osmeri. Nosotros en las salas sensoriales contamos con equipamiento de ese tipo. Ahora bien, repito, y perdonen lo insistente, tenemos que hacer un perfil sensorial para saber si eso le va a hacer bien a tu hijo. Hay niños que no les hace bien. Entonces, hay que estar muy claros, bien minucioso con ese cuestionario. No es algo de una hora, se puede llevar una semana un cuestionario a papás y a coles para dilucidar de manera muy fina qué lo detona realmente, qué es una malcriadez, qué es un capricho y qué es un desorden sensorial. En ambientes naturales con más posibilidad de contacto físico, divertido, diverso, dentro de un ambiente agradable y recreativo. Lugares con poca gente, acercamientos con animales para estimular todos los hitos del desarrollo. ¿Alguna duda hasta acá? Estoy para entonces ayudaros. ¿Me ven? ¿Me escuchan? A todo diferente. A todo. Hola, la persona que hace la pregunta, no te puedo dar una respuesta, todo es diferente, pero no te puedo dar una respuesta hasta que yo no haga un perfil sensorial y saber si hay o no un desorden. Entonces, ¿cómo saberlo? A través de la detección, del diagnóstico preciso, ¿vale? De nada, Eva. Quería hablarles un poquito del tema de la deprivación de estímulos o el síndrome del niño de apartamento, que son niños que viven en espacios reducidos y salen poco a experimentar en el exterior. Niños no escolarizados, niños con lo que llaman síndrome de uso de manos, niños nerviosos, por una deprivación sensorial. Fíjense que ayer llevamos como a 30 peques a un parque, niños que atendemos en consulta como una actividad del Día Mundial del Autismo. Uno de ellos, que ya tiene un perfil sensorial,
no quería jugar. Todo le parecía extraño. Y nos dimos cuenta que al niño no lo llevan a parques jamás. No lo llevan a parques, a playas, a montañas. Está metido en un apartamento todo el día, en el cole, en un carro. Entonces, estos niños van a, evidentemente, a tener un retraso en el desarrollo evolutivo de los hitos esperados. Esto va a traer como consecuencia, obviamente, problemas en todas las áreas. Hay algo que yo siempre digo, el lenguaje es el vehículo del pensamiento. Si no hay lenguaje, ¿cómo yo aprendo? Cuando hablo de lenguaje, no hablo de habla, hablo de lenguaje en general. Hay unos tips que quiero darles a nivel sensorial en torno a la selectividad alimentaria, que es mi fuerte, mi área de especialización, que tiene que ver con los niños con autismo. Muchos o la mayoría de ellos presentan desórdenes en el área de selectividad alimentaria. ¿Qué podemos hacer? Podemos ofrecer experiencias sensoriales en el hogar que huelan todo, que toquen todo, que miren, que vean los colores, los olores, los sabores, las formas, que acompañen a las compras en el supermercado, frutas, tubérculos, vegetales, que lo toquen, que miren los colores, los olores, las formas, que los exploren, que los manipulen. Eso es súper importante. Yo comienzo con aproximaciones sucesivas con el dedito, le coloco en la punta de la lengua, aunque no quieran, juego con ellos, te agarré, ¿no? Y le coloco el dedito en la lengua. Le coloco limón, le coloco sal, le coloco azúcar, le coloco más de 30 sabores. Jugamos con los ojos cerrados al que se deja de explorar sabores y texturas. Eso es súper importante para el tema de adentrarnos al tema de selectividad alimentaria. Tenemos peques que no comen absolutamente nada, pero luego, cuando indagamos, me dicen los papás, pero comen de McDonald's. Ya eso es harina de otro costal, porque aquí también se mezcla como papás, ¿qué estamos haciendo en el hogar para instaurar una conducta alimentaria? Entonces tenemos peques con supuestos problemas de selectividad alimentaria que tienen problemas en la conducta alimentaria. No como desorden sensorial, sino como conducta de hábito, rutina, norma y estructura en el hogar. Papás que no cocinan, papás que le dan lo más fácil, lo acostumbraron y obviamente no acepta otros alimentos. Puede generar un problema alimentario, pero no un desorden sensorial, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Y si no, bueno, darle las gracias por estar acá, por escuchar y formar parte de este movimiento para apoyar. Yo tengo perfil sensorial, ¿vale? Con muchísimo gusto lo podemos revisar, Osmeri. Sí, allí, déjame colocar de nuevo la lámina para, para que veas el... Ok. Aquí en la lámina están mis contactos. En Instagram, hablaconmigo.info. El teléfono 0424-155-9975. ¿Cómo logramos que coman de todo? Selene. Fíjate, Selene. Les voy a dejar allí mi contacto. Fíjate, Selene. Para lograr que coman de todo, yo necesito hacerte una entrevista, un cuestionario y el perfil sensorial. De allí, yo te digo cómo logramos que coma de todo. Pero de que lo logramos, lo logramos. En 28 años, 20 años en el Hospital Domingo Luciani, como jefe del servicio de autismo, no ha habido un niño que se me resista a comer, ni uno, en toda mi vida profesional, ni uno. Todos logran comer, unos más que otros, unos más rápido que otros, pero todos logran comer. Con paciencia, con perseverancia, con una
con un diagnóstico y un lineamiento claro, un lineamiento responsable, un perfil sensorial, un cuestionario y unos papás comprometidos a seguir las instrucciones al pie de la letra. No quiero profundizar en esta parte, pero tenemos papás no comprometidos. La mayoría de los papás que llegan a mí no están comprometidos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, me queda, gracias a ustedes, Selene, no me queda más que despedirme, que darles las buenas noches y que estoy a la orden para lo que necesiten.